Centro Misionero Bethesda, una iglesia de bendición, presenta Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Dice la palabra en el libro de Daniel, capítulo número 5, versículo número 1. ¿Están allí? Dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Y el rey gritó a alta voz que hicieran venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor del reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró en la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos y caldeos y adivinos. Por tanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. A su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Escúchalo bien. El rey Belsasar era hijo ¿de quién? De Nabucodonosor. Nabucodonosor, mi amado hermano, había sido un rey soberbio. Había sido, mi amado hermano, en Babilonia, en ese imperio, él había gobernado por muchos años, pero Nabucodonosor era altivo, era soberbio y con Dios y con los hombres.
Y todos sabemos la historia que Nabucodonosor fue tratado por Dios cuando Dios le dio un sueño y por sueño le mostró que iba a venir un trato sobre él. Y efectivamente, después de que Daniel le habla a Nabucodonosor, mi amado hermano, ¿qué pasa allí? Pasa que Nabucodonosor se ensoberbece más, se llena más de soberbia, y un buen día estaba en su palacio y el palacio diciendo: esto lo he hecho con mis manos, esto lo he hecho con mi poder, esto lo he hecho con mi sabiduría. Estaba más enaltecido todavía después de que Daniel le había profetizado lo que le vendría, que iba a vivir como una bestia del campo, que iba a pasar un tiempo, hermano, y después de ese tiempo iba a ser restaurado su reino, pero una vez él se sometiera a Dios. Efectivamente pasó esto. Efectivamente Nabucodonosor fue tratado por el Señor, fue tratado por Dios, vivió como una bestia del campo. Dice la palabra que le crecieron uñas como garras, que solamente lo bañaba el rocío del campo. Y vivió en la peor de las circunstancias, hasta perdió su razón. Pero cuando le fue devuelta su razón, él clamó a Dios, clamó al Dios de la gloria y reconoció que Dios era Dios, el creador de todo, y que se le diera todo nombre y que se exaltara el nombre de Jehová sobre todo nombre aquí en la tierra, para la gloria del Señor. Eso hizo que Nabucodonosor volviera a ser restaurado en su reino, a su nombre. ¿Por qué tengo que hablar de Nabucodonosor para hablar de Belsasar? Muy sencillo, porque Belsasar era su hijo. ¿Y quién puede más que un hijo saber lo que está pasándole a su padre? Quiere decir que Belsasar sabía lo que su padre había vivido. Quiere decir que Belsasar sabía, hermano, hasta la saciedad, todos los sufrimientos de su padre y todo el trato que su padre vivió, como también alcanzó a conocer a un padre altivo, a un padre soberbio, a un padre, mi amado hermano, dictador, a un padre sin ninguna misericordia, un padre cruel y malvado. Lo alcanzó a conocer, pero también conoció que Dios, el Dios de la gloria, trató a ese padre y le hizo un trato muy fuerte, de tal forma de que después del trato de Dios, Nabucodonosor fue otro. ¿Quién conoció todo esto? Belsasar. Pero Nabucodonosor muere, y cuando muere deja un edicto que se doble rodilla sobre el Dios de la gloria y que se reconozca al Dios del cielo como el Dios de toda la tierra, a su nombre, y que no se profane nada de lo de él. Hay poder en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Cuál tenía que ser la posición de Belsasar? La posición de Belsasar tenía que ser la de un hombre que humilde, sencillo. Hombre, he visto cómo Dios trató a mi padre, he visto quién era mi padre, he visto que Dios trató a mi padre, he visto quién es Dios. Voy a seguirlo en su camino, voy a ser humilde delante de Dios. Y aquí la posición que tomó mi padre en los últimos años de su vida, después de que fue tratado por Dios, voy a tomarla yo también. Voy a ser humilde delante de Dios y voy a reconocer que Dios es Dios. Pues no. Cuando él se sube a su reinado, cuando Belsasar toma el trono, pues hace cosas indignas y se olvida del edicto de su padre, y en una actitud arrogante, en una actitud soberbia y perversa por demás, toma, mi amado hermano, los utensilios que habían traído de Jerusalén y estaban en palacio del rey, utensilios que no se habían profanado hacia ese momento, y comenzó a profanar los utensilios de la casa de Dios, del templo de Dios. Escúchelo bien. Comenzó a beber vino con mujeres, con rameras, y hacer banquetes y hacer cosas, mi amado hermano, demoníacas, inclusive utilizando los utensilios de Dios. Mire usted la soberbia de Belsasar. Por eso es que dice la palabra que en ese momento
vino unos dedos sobre la pared, una mano sobre la pared y comenzó a escribir en la pared, a poner un mensaje. Y por eso dice la palabra que Belsasar se sintió turbado en ese momento. Que Belsasar le comenzaron a temblar una pierna contra la otra. Comenzó a sentir mucho pánico, comenzó a sentir mucho miedo. Pero ¿por qué sintió tanto miedo cuando vio eso? ¿Por qué sintió tanto miedo? Él sintió mucho miedo porque su conciencia le acusaba. Porque cuando uno es altivo, cuando uno es soberbio, cuando uno está mal delante de Dios, siempre la conciencia le va a acusar. Y cualquier cosa que pasa lo llenará de susto, lo llenará de miedo, lo llenará de temor. Escúchelo bien. Eso le pasa a cualquier persona que anda mal delante del Señor. Por el contrario, miremoslo de otra forma. Si Belsasar hubiera sido humilde delante de Dios, si Belsasar hubiera sido un hombre de Dios, yo le puedo asegurar que cuando esa mano apareció en la pared y hubiera comenzado a escribir, no hubiera tenido miedo, hubiera tenido gozo y alegría. ¿Cuánto lo está entendiendo? Oh, viene un mensaje de parte de Dios. Oh, Dios me va a poner una bendición allí. Oh, viene algo de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre, a su nombre. Hay poder en Cristo Jesús. Aleluya. O si no, el ejemplo es muy claro. Cuando alguien sueña, cuando alguno de ustedes ha soñado, o alguno de nosotros hemos soñado algo, digámoslo, delicado, algo que nos soñamos, que nos hemos soñado, que una serpiente, que un león, que un puma, que no sé qué, que un perro bravo que pelaba las muelas. ¿Por qué se despierta la persona tan alterada? ¿Por qué se despierta tan nerviosa? ¿Por qué se despierta tan mal? ¿Cuánto lo entienden? ¿Por qué? Porque en la conciencia hay algo. Porque no estamos en perfecta coinonía con Dios. Porque no estamos conectados con Dios de verdad. Porque tal vez estamos diciendo o estamos pensando que ese sueño es, mi amado hermano, la premonición de algo grave que me viene, algo delicado. Escúchalo bien. Pero cuando estamos bien delante del Señor, cuando estamos en correcta comunión con Dios, podemos tener cualquier clase de sueño y, hermano, estamos tranquilos ante Dios, estamos confiados delante del Señor, oramos a Dios y le entregamos eso al Señor y seguimos adelante para la gloria del Señor. A su nombre, a su nombre. Así es. Por eso fue que Belsasar se llenó de pánico. Por eso fue que Belsasar se llenó de miedo, de dolor. Algo está pasando, algo viene aquí. Esta escritura yo no entiendo qué es. Y mire usted, mi amado hermano, nada más mire la altivez y la soberbia. Él sabía quién era su padre Nabucodonosor, pero también sabía quién era Daniel. Él sabía que Daniel era un hombre de Dios. Y él sabía que en Daniel estaba el Espíritu de Jehová, que él lo llamaba espíritu de otros dioses, decía él, pero que en realidad era el Espíritu de Dios que estaba sobre ¿quién? Sobre Daniel. Y nótese usted que ni siquiera mandó a llamar a Daniel. Mire usted cómo es la soberbia y la arrogancia y cómo es la ceguera espiritual, porque entre otras cosas, cuando una persona es soberbia y arrogante, es ciega espiritualmente. Es ciega espiritualmente. Mire usted que lo primero que hizo cuando sintió todo ese miedo, todo ese temor, ¿a quién mandó a llamar? A los sabios, a los adivinos, pero ¿de dónde? A todos los caldeos que estaban allí, que eran magos, que eran adivinos, mas no mandó a llamar a Daniel. Escúchalo bien. Mas no mandó a llamar al hombre de Dios. Escúchalo bien. Mire usted qué tremendo. Así es la persona sabia, así es la persona arrogante, así es la persona soberbia, así es la persona terca. Puede haber conocido de Dios y puede haber conocido que Dios es Dios y se va a buscar los mensajeros del diablo y se va a buscar las obras de Satanás, y los que vienen con mensajes satánicos los escuchan primero en vez de escuchar la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Así le pasa a muchos cristianos hoy día.
Eso le ocurre a muchos cristianos hoy día. Escúchalo bien. ¿Belsasar sabía quién era Dios? Sí. Sí sabía quién era Dios. Su propio padre se lo había enseñado después de que el padre de él, Nabucodonosor, fue tratado por Dios. ¿Belsasar sabía quién era Daniel? Claro que sabía quién era Daniel. Daniel vivía en palacio. Daniel había sido tomado por el rey Nabucodonosor desde muy joven y había pasado gran parte de su vida en palacio y le había hablado proféticamente a su padre Nabucodonosor. Quiere decir que Daniel no era extraño. Daniel no era un extraño para él. Daniel era reconocido en palacio y en Babilonia como un hombre en el cual estaba el Espíritu de Dios sobre él. ¿Y por qué tanta arrogancia y por qué tanta soberbia? ¿Por qué no lo mandó a llamar directamente? Por eso, porque la soberbia y la arrogancia te ciega, te deja ciego espiritualmente, te deja sordo espiritualmente, te deja mudo espiritualmente y no te deja ni oír, ni ver, ni entender las cosas de Dios. Escúchalo bien. Por eso es que la reina tiene que salir a buscar. ¿Quién era la reina en ese momento? No era la esposa de Belsasar, era la madre de él. Y ella es la que tiene que decir: hombre, yo conozco, acuérdate, el hombre, Daniel, aquel que Nabucodonosor, que tu padre, que le habló a tu padre, aquel, ese sí te puede hablar a su nombre. Mire usted, mi amado, hoy vemos una cantidad de cristianos en la misma situación, buscando quien les hable en la carne, buscando quien les hable, mi amado hermano, cosas que no son de Dios, y cuando es de Dios lo desechan o no lo quieren oír. ¿Sabes por qué? Porque en ese cristiano hay altivez, porque en ese cristiano hay soberbia. ¿Cuántos lo están entendiendo? La palabra de Dios, cuando viene para nosotros, puede ser dura, puede ser fuerte, pero no nos debe de interesar que sea dura o fuerte. Antes la debemos de recibir con humildad y decir: gracias, Señor, porque así sea dura esta palabra, tú me estás hablando y voy a proponerme a cambiar para la gloria del Señor. ¡Aleluya! Hay poder en Cristo Jesús. A su nombre. A su nombre. Y por eso es que Daniel viene y le habla a Belsasar. Y le dice en el versículo número 13, Daniel 5:13, dice: entonces Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Mire usted. Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Ah, sí lo sabía. Se estaba haciendo, ¿era qué? Se estaba haciendo el que no creía y el que no sabía. Pero sí lo sabía. Pero es que la ceguera, la falta de humildad, la falta de entender a Dios, la falta de aceptar a Dios, esa soberbia, esa altivez, ciega el entendimiento de las personas y no los deja entender ni oír la voz de Dios. A su nombre. Y dice el versículo 15: y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor del reino. A su nombre. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros,
Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Mire usted, hermosa esta palabra. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios no va detrás de las dádivas. El hombre y la mujer que de verdad están con el Señor y tienen humildad delante de Dios, nunca van, hermano, detrás de las dádivas ni detrás de las cosas materiales, sino que siempre están adorando y glorificando el nombre del Señor y recibiendo la palabra de Dios como un tesoro en su corazón. Para los hombres y las mujeres de Dios, el mayor tesoro, dice la palabra en Isaías, es el temor de Jehová. A su nombre, alábalo que Él vive. Aleluya. Eso lo dice en Isaías. El mayor tesoro será el temor a Jehová. Cuando yo soy temeroso de Dios, ese es el mayor tesoro. Y el rey le dijo a Daniel: no hay problema, yo te voy a poner un collar de oro y te voy a vestir de púrpura. Parecía pues que eso era como lo mejor. Y le dijo: no te preocupes, yo te voy a leer la escritura, yo te voy a decir qué quiere decir Dios aquí, pero coja todos esos regalos y déselos a otros. Daniel estaba lleno de la gloria de Dios. A Daniel un collar de oro y un vestido de púrpura no le servía para nada. Daniel le servía más y se sentía más lleno, que Dios hablara con él, que Dios le hablara a él. Daniel se sentía más con la presencia del Señor. Para Daniel lo más grande era tener a Dios en su corazón. Alábalo que Él vive. Alábalo a Él que Él vive. Aleluya. Y esa debe de ser la posición tuya y la posición mía frente al Señor, a su nombre. Sí, claro, bienvenida a la casa, bienvenida el carro, bienvenida la finca, bienvenida el plata, bienvenida la chequera, bienvenida, pero bienvenido. Y lo que nos debe de alegrar primeramente es que Dios esté en nuestro corazón, que Dios nos esté hablando y tengamos comunión con Dios. Mientras tengamos comunión con Dios y seamos temerosos de Dios, bienvenido, porque ese es el gran tesoro que nosotros podemos contar. Alábalo que Él vive. Aleluya, aleluya. Cristo vive y a su nombre hay poder en Cristo Jesús. Y dice la palabra en el versículo 18, Daniel capítulo 18, versículo 5: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció, en su orgullo fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Mire usted, ¿quién sabía todo eso? Belsasar. Y dice el versículo 23: sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen, ni saben al Dios en cuya mano está tu vida.
y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Usurpain, Uparsim. Esta es la interpretación del asunto. Neme, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medas y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Aleluya. Mire, mi amado hermano, qué tremendo, qué duro esto. Por eso, tenga cuidado los versículos o los pasajes que usamos al inicio de esta enseñanza. Santiago, recuerde capítulo 3. Y recuerde también Proverbios, capítulo número 29, versículo 1. El hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá medicina para él. Queremos que todos conozcan a Cristo, por eso también estamos presentes en las redes sociales. Síguenos e invita a otros a que lo hagan. Comparte las publicaciones o etiqueta a tus amigos, familiares y conocidos. Síguenos en Facebook, Pastor Rosenberg Olivares. Instagram, @Pastor Rosenberg Olivares. Twitter, @Pastor Rosenberg. YouTube, Pastor Rosenberg Olivares. Restauración espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera.